Cada vez que hay un relevo en el trono de San Pedro, los católicos o diversos católicos esperan que el nuevo Papa cambie la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia, la visión de la Iglesia, por algo que les resulte más amable a ellos, sea por un compromiso real con la pobreza, sea por un compromiso real con los homosexuales, con las mujeres que se ven abocadas a abortar, con los temas de la anticoncepción, con el control de la pandemia del SIDA en África y otros temas. Cada quien tendrá los suyos. Es lógico, el Papa que llega es la esperanza, es un cheque en blanco que solo con el tiempo sabemos que no cualquiera puede canjearlo. Lo extraño es que los no católicos, y algunos incluso no cristianos, también puedan emocionarse con la idea de que un Papa va a cambiar las cosas. En Estados Unidos, los liberales cristianos están verdaderamente encantados con las actitudes y palabras del nuevo Papa, el Papa Francisco, Luis Mario Bergoglio, quien, por ejemplo, en la Navidad de 2013, le dio a 2000 inmigrantes un lindo regalo de Navidad, que era una tarjetita navideña firmada por él, que probablemente no firmó él, hay quien firma o usa una máquina, algunas estampillas postales, una tarjeta de llamada internacional prepagada y un pase por un día para el metro de Roma. La generosidad de Bergoglio casi mató de alegría a muchísimos estadounidenses que sintieron que esto representaba un cambio profundo en las enseñanzas de 2000 años de la Iglesia. Por supuesto no costó más de unos 20 euros por inmigrante. Si nos ponemos generosos, el pase del metro de Roma durante un día, por ejemplo, cuesta 6 euros, así que calculamos unos 40.000 euros. Comparado con la incalculable fortuna del Vaticano, 40.000 euros es menos que si a usted se le cae la centésima parte de un céntimo del bolsillo, o si desgasta un céntimo contra la pared. Dice Bergoglio que la pobreza en el mundo es un escándalo. Sí, lo es. Y pocas instituciones han hecho más por mantener y conservar la pobreza que la Iglesia que encabeza Bergoglio. Las misiones que han llevado el Evangelio a los lugares más pobres del mundo han llevado el Evangelio, pero nunca han tocado, ni siquiera raspado la superficie de la pobreza. En el caso de los homosexuales, que es un colectivo que se está ganando el reconocimiento a la igualdad de sus derechos, ha habido también entusiasmo porque, por ejemplo, cuando cesó al cardenal Raymond Burke, exarzobispo estadounidense, muchos se apresuraron a señalar que estaba cesando un hombre que había hablado en contra del matrimonio igualitario y que había hablado en contra del aborto. Supusieron gratuitamente que Bergoglio había echado a este personaje por sus opiniones. Pero no fue así. Nunca hubo ninguna indicación que así fuera, ni por parte del Vaticano ni por parte de nadie. Lo que sí hubo fue la excomunión de otro sacerdote que abogaba por la ordenación de mujeres. No es verdad que esté más abierto Bergoglio que sus antecesores. En una entrevista con el jesuita y periodista Luigi Spadano en la Civiltà Católica, dijo: no podemos insistir en temas relacionados con el aborto, el matrimonio homosexual y el uso de métodos anticonceptivos. Esto no es posible. No he hablado mucho de estas cosas y se me ha reprendido por ello, dice Bergoglio. Como si algunas personas esperaran que hablara más del tema. La pregunta es: ¿por qué no habla más del tema? ¿Por qué ha cambiado de opinión? No. Continúa diciendo: las enseñanzas de la Iglesia para el caso son claras y soy un hijo de la Iglesia. Pero no es necesario hablar sobre estos asuntos todo el tiempo. O sea, las cosas están como están, simplemente no insistiremos en ellas para no perder clientes y quedar mal con la gente. Critica que se hable mucho del tema, pues, pero no la posición de la Iglesia. Y él ha reiterado también que no odia a los homosexuales. Juan Pablo II ya expresaba que la Iglesia no tiene nada en contra de los homosexuales y que admite su desviación, su enfermedad, su problema, su trastorno, como una más de las cuestiones que Dios les pone a prueba a los católicos, al parecer, y que no hay problema en ser homosexual y se puede llegar al cielo siempre y cuando no se practique el sexo homosexual. Es decir, si el homosexual mantiene el celibato, se puede salvar del infierno y llegar al cielo, pero si practica de acuerdo a sus deseos sexuales individuales, entonces ya pierde la entrada. Esto lo decía Juan Pablo II y es exactamente lo mismo que está diciendo Bergoglio. Bergoglio también se ha presentado como un gran anticapitalista, lo cual no deja de ser curioso. Es de estos
Me recuerda mucho a estos capitalistas que venden libros anticapitalistas y máscaras anticapitalistas. Se dice que Bergoglio ha rechazado el sistema económico globalizado y el dinero en una crítica al capitalismo salvaje que hizo en septiembre de 2013. En noviembre, 2 meses después, volvió a atacar la especulación financiera y pedía a los líderes financieros que hicieran caso y ampliaran sus horizontes. Sí, pero el Vaticano sigue siendo herramienta clave del capitalismo salvaje. No ha sacado un solo céntimo de las inversiones que tiene en la Bolsa de Roma y que están en lugares donde le obtienen el mayor rendimiento económico, no donde tienen el mayor rendimiento social. El más grande inversor de la Bolsa de Roma es el Vaticano. También Juan Pablo II, los que son muy jóvenes, por supuesto, no lo sabrán, y esa es la ventaja, había hablado en contra del capitalismo salvaje y quienes estaban a su alrededor habían aplaudido enérgicamente hasta despellejarse las manos y luego no había pasado nada. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, Bergoglio también criticó la evasión de impuestos. Le parece que es lamentable y por supuesto se ganó el aplauso de quienes vemos cómo los que más impuestos pagan son los que menos ganan y los que tienen más ingresos logran evadir impuestos. Salvo porque la Iglesia católica, por lo menos en los países que se consideran a sí mismos católicos y que le dan dinero a la Iglesia, no paga impuestos. Y cuando se les intenta cobrar impuestos salen a la calle. Él ha hablado también de satisfacer las necesidades, las demandas de justicia, equidad y respeto para los seres humanos. Justicia, equidad y respeto son palabras fundamentales. Estamos hablando de derechos básicos del ser humano, no otorgados por Dios, sino desarrollados por nuestra sociedad. Pero la Iglesia no hace tal cosa. Hasta el día de hoy, ni Bergoglio, ni ninguno de sus antecesores en el cargo han entregado a uno solo de los sacerdotes que han torturado, violado, aterrorizado y humillado a miles de niños que se habían puesto a su cuidado. La justicia, la equidad y el respeto no van para estos chacales con sotana, que además gustan de hablar de abusos sexuales o del pecado de la solicitación, porque son palabras que suavizan lo que no es sino violación, tortura, humillación, destrucción de la personalidad y sometimiento de los más débiles a la fuerza y la autoridad de alguien que dice hablar en nombre de Dios. Probablemente una de las cosas más repugnantes que se nos puedan ocurrir, y está en manos de Bergoglio entregarlos a la justicia. No lo ha hecho. Sobre los ateos también ha afirmado que pueden salvarse si hacen el bien, que vamos, que no es requisito pasar por los certificados que pide la Iglesia. Sí, esto lo dijo en una entrevista, en una homilía, pero el día siguiente Tomás Rosica, portavoz oficial del Vaticano, sacó una aclaración diciendo que bueno, no exactamente. Quienes no aceptan las enseñanzas de Cristo no pueden aspirar a la salvación. La vieja enseñanza de la Iglesia, de fuera de la Iglesia no hay salvación. Esto no impidió que algunos ateos, paradójicamente, echaran las campanas al vuelo y creyeran que de alguna manera tenían una Iglesia que, siendo responsable de las más crueles atrocidades, que ha hecho el mal sin contemplaciones durante 2000 años, de pronto les da una mano, les abre la mano a los ateos y les da permiso de ir al cielo. ¿Qué interés puede tener uno como ateo en ir al cielo si el cielo le parece tan poco viable como los unicornios y las hadas? El asunto se aclaró en la primera encíclica, la única que hasta hoy ha expedido Bergoglio, donde dice que la luz de la razón autónoma no logra iluminar suficientemente el futuro. Al final, el futuro queda en la oscuridad y deja al hombre con el miedo a lo desconocido. Después de esta postura anticiencia clásica en la Iglesia, la razón no basta para todo, no. ¿Por qué? Continúa. Todo se vuelve confuso. Es imposible distinguir el bien y el mal, quiere decir con la razón, lógicamente. La senda que lleva de una meta de aquella otra senda que nos hace dar vueltas y vueltas sin una dirección fija. La vieja calumnia de que los ateos no tienen moral y de que por tanto la fe es la que nos puede dar la moral. Dicho de otra manera, si no te dicen que no mates a la gente, si la Iglesia no te dice que no mates gente, seguramente los vas a matar. Y si la Iglesia te dice que no violes niños, los violarás y te perdonará. En su mensaje Urbi et Orbi de la Navidad de 2013, convocó a rezar por la paz también a los ateos. Esto es algo ligeramente absurdo, pero entra dentro del esquema de relaciones públicas que ha emprendido el Papa Francisco como base misma de su apostolado
como él o ellos mismos le llaman. Los ateos no necesitamos, creo yo, como ateo individual, porque no hablo por ningún otro ateo, no creo que necesitemos que nos abra las puertas del cielo un papa católico. Creo que lo que necesitamos es que reconozca derechos que la Iglesia ha conculcado a lo largo de 2000 años, que reconozca la igualdad de las mujeres en todos los aspectos, el económico, el religioso, el social, el sexual, que le reconozca a la mujer los mismos derechos sobre su cuerpo que le da al hombre, que abandone las enseñanzas de San Agustín y Santo Tomás respecto de la inferioridad de la mujer, que admita que la práctica de la homosexualidad entre personas que se quieren o entre personas que quieren practicarla no es asunto de él, y que francamente es muy poco creíble un Dios que ante las grandes injusticias del mundo se preocupa por quién te acuestas por con quién te acuestas y en qué posición lo haces. Lo que queremos es que la Iglesia pida perdón, empiece a repartir condones en África, apoye a las mujeres que abortan y que han abortado, que ponga su dinero en inversiones que tengan una rentabilidad social y que retire la idea de que son el único camino para la salvación. No por nosotros, sino por todas aquellas personas que lo creen y que por ello dan su dinero, su respeto, su credibilidad, su apoyo político, su sexualidad, su dignidad a los jerarcas de la Iglesia Católica. Esto pasa con todas las iglesias, pero en el caso concreto el que está copando los titulares es el Papa Francisco, el señor Bergoglio, el Papa de las Relaciones Públicas.